Ok, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase número 5. Estamos en la semana 4. Siempre les recuerdo eso, que vamos como una clase adelantada. En esta clase ya comenzamos, como ven acá, un dibujo de un arco iris, como que pasa la tormenta. En realidad lo que yo quiero decir es que empiece la parte más linda quizás de la materia, donde ya vamos a encarar un proyecto casi completo, digamos una ABM. De principio a fin, vamos a ver un proyecto con base de datos, con Entity Framework y con una arquitectura en 3 capas. Lo que queda de las clases, de esta clase hasta la 11, vamos a estar trabajando con el mismo proyecto. En cada clase vamos a realizar una operación distinta. Y es lo más lindo porque vamos a estar integrando todos los temas que hemos visto hasta ahora, que eran todos conceptos, digamos, aislados, pero que eran necesarios para poder encarar el resto de la materia. Como les decía, vamos a empezar a ver menos teoría y más práctica. Em, Respecto al parcial, ya vayan sabiendo de que en la clase 6 voy a habilitar el parcial. ¿Mm? Sería la clase que viene. Eh, la idea sería o lo habilito 2 semanas o lo habilito en realidad en la clase 7 para ir alineados con las demás materias. Por esto que yo les digo de que vamos una clase adelantada. Ya lo voy a ver. Si es en la clase 6 realmente o en la clase 7, que sería la semana 6. Em, Esto va a depender de la cantidad de desempeños que voy viendo que están haciendo, que van bastante atrasados en ese tema, así que no quiero, digamos, agregarles algo extra. Así que quizás en realidad lo habilite en la clase 7 y va a estar habilitado por una semana. El parcial es igual que los desempeños obligatorios, la misma modalidad, nada más que en vez de ser 5 o 6 preguntas, serán bastante más, como 20, entre 20 y 30, pero es la misma modalidad. Entonces, temas de esta clase, vamos a empezar con el proyecto que yo lo llamo administración de empleados. Es básicamente dar de alta, baja, modificación y eliminación de clientes, no empleados, clientes, perdón. No, es empleado, clientes. Ya vamos, empleados son. Em, Vamos a comenzar entonces con conceptos de programación en capas. Esta es la arquitectura. Em, Les voy a mostrar el concepto de store procedures o procedimientos almacenados en SQL Server. Es algo que eh, no lo vamos a utilizar en la materia porque usamos Entity Framework y no es, digamos, en este caso no es necesario. Yo antes lo daba porque sí usábamos otra tecnología para acceder a los datos. Pero igualmente no lo quise sacar del programa porque, como les digo siempre, el tema base de datos, cualquier desarrollador debe conocer al menos lo básico, porque son los procedimientos almacenados. Si ustedes hacen una vez o cuando hagan, en realidad, cuando hagan entrevistas laborales y les pregunten sobre base de datos, eh, les van a hacer 2 o 3 preguntas. Una va a ser en qué base de datos programa y la otra va a ser ¿utilizas procedimientos almacenados? Si vos decís que no, ya vas a estar, te van a decir, bueno, hasta acá llegamos, básicamente. Así que les voy a mostrar muy básicamente y rápidamente qué son, para qué se usan, más allá de que nosotros no lo utilicemos en la materia. Y bueno, vamos a integrar los temas que hemos visto hasta ahora, lo que es SQL, lo que es listas, que vimos la clase pasada, que lo vamos a estar viendo siempre. Listas es tema pilar, digamos, de la materia. Y conceptos de arquitectura. Sobre SQL, la clase pasada ya les hablé bastante. Pero bueno, SQL es eso, es un lenguaje de programación que te permite manipular bases de datos. SQL es estructurado.
al contrario que las bases de datos no relacionales. Em, entonces, ¿qué tipo de base de datos existen? Como les comenté también en la clase pasada, Microsoft tiene su base de datos que se llaman SQL Server. El lenguaje de SQL que usamos para SQL Server se llama Transact SQL, T-SQL. Tenemos otras bases como MySQL, Oracle con PLSQL, Postgre, una más vieja. Y también tenemos bases de datos no SQL o no relacionales. Hay muchas, hoy en día hay bastantes. Cosmos DB, MongoDB, me parece que ya no se usa demasiado, pero em, fue una de las primeras bases de datos no relacionales. Hoy se usa mucho lo que es en la nube. No sé, la nube de Azure, que es la que yo conozco, em, tiene su propia base de datos que es Cosmos. Cosmos DB, es la base de datos de Microsoft para la nube. Respecto a arquitecturas, nosotros particularmente, hay muchas arquitecturas. Me voy a saltar a explicarles antes de hablar de arquitectura, qué es una arquitectura primero. Procedimientos almacenados, ¿no? ¿Qué es una arquitectura de software? Estamos hablando, obviamente. Son patrones, son lineamientos que ayudan a construir un sistema, un programa. Entonces, digamos, los lineamientos que yo como programador voy a seguir para poder construir mi aplicación y que sea robusta, que se pueda mantener en el tiempo, que se le pueda agregar cambios. Ustedes cuando hagan su tesis pueden, por ejemplo, em, hacerla sin una arquitectura. ¿Qué significa? No sé si es de escritorio, harán todos los formularios y todas las consultas de la base de datos, todo en el mismo formulario y tendrán formularios gigantes donde acceden a los datos, donde hacen validaciones y todo en gigantes métodos. O pueden utilizar una arquitectura donde tienen la lógica bien separada. Entonces después cuando tengan que realizar cambios van a saber exactamente a dónde ir, dónde buscar. Es como una arquitectura, por ejemplo, cuando construyen una casa tiene sus planos de electricidad, de agua, de gas, está todo bien dividido. Si pasa algo, no sé, pinchas un caño del agua, vas a tener tu plano y vas a saber dónde ir a buscar. Cuando hablamos de una arquitectura de software, es más o menos eso, ¿no? Es los planos, tener los planos de tu aplicación y va a estar todo más ordenado y va a ser todo más mantenible en el tiempo. ¿Mm? Parece algo difícil, pero es muy fácil de aplicar. Porque es importante por todo esto que les digo. Em, Hace a tu programa o tu sistema, tu proyecto más fácil de mantener. ¿Mm? Logras la alta escalabilidad, son conceptos muy importantes. Escalabilidad, o sea que tu sistema empieza pequeño y se le pueden agregar cambios sin mayores problemas. Si vos no tenés una buena arquitectura, a medida que vas agregando cambios, se te va a hacer cada vez más complicado. Y llega un momento en que eh, no vas a poder se te va a hacer muy difícil agregar cambios. Y sobre todo si no tienen demasiada experiencia creando un proyecto desde cero. Por eso yo siempre les pongo de ejemplo la tesis. En la tesis, ustedes cuando hagan su análisis preliminar, eh, seguramente les van a faltar muchas cosas que se les van a ir dando cuenta a medida que van avanzando en la programación. Entonces, si no tienen una buena arquitectura, se les va a hacer complicado mantenerlo. Supóngase que ustedes pensaron una tabla, no sé, de empleados, que tiene 10 campos, y a mitad del proyecto se dan cuenta de que quizás les faltó agregar el campo, no sé, ID de barrio. Em, Cuando tengan que agregar ese cambio, van a tener que ir a todos los formularios o páginas donde dan de alto o consultan a empleados.
En cambio, si tienen una arquitectura robusta, quizás el impacto es mucho menor y saben bien dónde ir a buscar todo eso. Nosotros particularmente vamos a trabajar en una arquitectura en tres capas, que es, yo considero que es una de las más simples. Volvamos entonces a la presentación. Hay muchas arquitecturas, obviamente esta no es la única, para mí es la más simple, pero hay muchas otras, como es por ejemplo, la MVC, modelo vista controlador, que se usa mucho para programación web, seguramente es que algunos la conocen. Microservicios, que es algo muy utilizado hoy en día. SOA, orientado a servicios, un poquito más viejo. Em, Después tenemos arquitecturas en capas, donde hay varias, por ejemplo, la de N capas. N es el número de capas, nosotros usamos 3, pero hay de 5, 6. Yo he trabajado en empresas que, por ejemplo, tenían 8 capas, algo que parecía bueno en un principio y después se termina algo inmanejable. Tenés una arquitectura que al final te complica las cosas. Por eso surgen otras arquitecturas como Clean Architecture, quizás es una de las más populares hoy en día, una arquitectura limpia, que es similar a la de capas, puede tener unas 5 capas, pero las relaciones entre estas capas son distintas. Y bueno, otras serverless sin servidor, ¿no? Arquitecturas basadas en eventos como RabbitMQ. RabbitMQ es manejo de colas, ¿no? Quizás para chats. El ejemplo más común es cuando querés hacer un chat, seguramente vas a empezar haciéndolo con RabbitMQ. Entonces son muchas arquitecturas, nosotros vamos a ver una arquitectura en capas con 3 capas, ¿no? Sepan eso. Y ahora, ¿cuáles son las capas? ¿A qué me refiero con cada capa? Cada capa en la práctica va a ser un proyecto que vamos a crear en nuestra aplicación. Recuerdan que al inicio, hasta ahora siempre hemos creado un proyecto y una solución. Y yo les he dicho, recuerden que una solución en .NET o en Visual Studio, una solución es un agrupador de proyectos. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente agregar un proyecto por cada capa. Voy a tener una capa de interfaz de usuario o de presentación, o lo que es el front-end, más conocido como front-end. Después voy a tener una capa de negocio, la business rules, se les sabe llamar, y una capa de datos, la Data Access Layer, o tiene muchos nombres. Yo las llamo todas en español, castellano. Quizás un error mío, porque ahora digo, no, tendría que haberlo puesto en inglés. Lo que pasa es que, no sé, por ahí no nos quería complicar demasiado. Pero quizás en cualquier trabajo, por más que no trabajen en inglés, eh, quizás todo el software lo deban escribir en inglés. Por eso es que por ahí tienen otros nombres. No van, es muy raro que vean, por ejemplo, una capa que se llama capa de negocio. La verán como Business Logic o Business Rules, otros nombres. Pero bueno, básicamente son estas 3 capas. Y un proyecto aparte, que no es una capa, pero es algo transversal a todas las demás, que es un lugar donde yo voy a guardar todas mis entidades. Después vamos a ver bien qué es cada capa. Y a la vez tengo al último de todo la base de datos, que obviamente no es una capa, simplemente es lo que alimenta la capa de datos. Ya vamos a ver en la práctica todo esto que es. Bueno, para que sepan lo que vamos a ver en la próxima clase es Entity Framework, también otro tema fundamental. Bueno, y proyecto y referencia a otras cuestiones más puntuales. Bueno, vamos a entrar en detalle de lo que es la arquitectura. ¿Hasta acá preguntas? No, ninguna. Bien. Bueno, como les dije, la arquitectura en capas, vamos a tener 3 capas. La de presentación, que es lo que ve el usuario, es el front-end. Si vos tenés un sistema web, va a ser tu página web, donde el usuario interactúa.
La capa de negocio es donde están todas las reglas de negocio, la lógica. ¿M? La lógica de negocio, no sé si les suena este concepto, si lo han visto quizás en análisis de sistema o en alguna otra materia, las reglas de negocio. ¿Qué son las reglas de negocio? Em, Son las reglas que son particulares a cada cliente o a cada distribución de tu sistema. Por ejemplo, em, si yo tengo un sistema, no sé, para una ferretería que está instalado en distintos clientes, quizás estos clientes tienen distintas reglas de negocio, no sé, por ejemplo, que al facturar uno te calcule el IVA, otro, no sé, que tenga algún truquito para, para no calcularlo, no sé, cosas particulares que van a ser de cada eh, cliente en particular, justamente de cada negocio. Em, por ejemplo, no sé si es un sistema de sueldos, podría ser, no sé, en una empresa quizás los sueldos se pagan del día uno el primer día hábil, en otra empresa quizás es del día 5 al día 10 de cada mes. Son reglas que aplican a cada negocio o cliente, pero que no debería modificar en nada al sistema que realizas. Todo eso son configuraciones que no va a tener datos en duro, sino que va a estar todo por configuración. Entonces esas son las reglas de negocio que están en una capa aparte. Y capa de datos, que es la encargada de justamente crear datos. Cuando hablamos de datos, hablamos de bases de datos. No hablamos de SQL, en este caso. Podría ser archivo de texto, cualquier otra forma, pero bueno, en general vamos a hablar de una base de datos SQL. Creamos datos, recuperamos datos de la base a través de las tablas, ¿no? Select, asterisco, formamos una tabla, traemos los datos y lo enviamos a las demás capas. Y entidades serían, por ejemplo, si tuviera nosotros en nuestra aplicación de empleados, la entidad principal va a ser justamente una entidad llamada empleado. Sería como la representación de la tabla de la base de datos, nada más que en un objeto, en una clase. Podríamos decir que cada tabla va a tener una entidad asociada. ¿M? No es siempre 100% así, pero en general va a ser así. Es la representación de los datos en nuestro proyecto. Y como estas entidades se utilizan en todas las capas, por eso digo que es transversal. En mi capa de datos yo voy a utilizar la capa de entidades, porque voy a recibir los datos de un empleado y lo voy a insertar en la base de datos. En mi capa de negocio yo voy a recibir los datos de un empleado, por ejemplo el sueldo, y voy a validar la fecha de pago. En mi capa de el frontend o la interfaz, voy a mostrar los datos de un empleado en una grilla, una tabla. Entonces no es una capa, pero es un proyecto transversal a las demás. Bueno, y en el PDF yo les hablo un poco más de las capas. Acá hay ejemplos de la capa de negocio, por ejemplo, verificar el legajo de un empleado, verificar si un alumno está matriculado. La capa de negocio es la más particular, digamos, depende de cada uno, qué tanta lógica quieres meter en esta capa. Es, digamos, un poquito más, queda a criterio de cada uno. 3 capas aplicadas a nuestra materia. Bueno, ahora vamos a ver cómo se crea nuestro proyecto con su arquitectura. Entonces vamos a crear, podemos partir por cualquiera de las capas para crear el proyecto. Yo voy a partir por el frontend. Entonces vamos a buscar en
un proyecto de WinForms. Windows Forms, aplicación de Windows Forms. Le voy a llamar em, admin empleados front. Ese es el nombre que yo le voy a dar a mi capa de interfaz. En este caso, al check este, el colocar solución y proyecto en el mismo directorio, lo voy a quitar. Y vamos a ver por qué. La solución, le voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque una solución va a tener muchos proyectos. Entonces, mi solución va a tener el front, va a tener los negocios, la capa de negocio y va a tener las entidades y la capa de datos. Siguiente, elegimos el framework. Yo les recomiendo que lo pueden hacer con el 9, pero los ejemplos que les voy a ir dando yo y que los voy a subir a Git están hechos con el 8. Así que les recomiendo que usen el 8. Es lo mismo, digamos, a los efectos de nuestro proyecto, es lo mismo que usamos características tan nuevas que necesitamos que estén en el 9. Creamos. Entonces, fíjense, tengo mi solución que se llama admin empleado solución y tengo ya el front que se llama admin empleado front. Esto ya yo lo puedo ejecutar, ver que no de errores. Quiero guardarme 10 minutitos para mostrarles lo que les había comentado de procedimientos almacenados, que es la única clase, me salto el antivirus, es la única clase que les voy a hablar sobre procedimientos almacenados. Vamos de nuevo, lo ejecuto. Bueno, este es mi formulario. Siempre que creo un proyecto, ejecútenlo para ver que esté todo bien y después empiecen ya a trabajar. Bien, entonces si vamos al gráfico, a ver, este, fíjense, queremos representar este gráfico en el proyecto. Entonces tengo mi front que se llama admin empleado front. Vamos a crear la capa de negocio, que no es más que un proyecto de C Sharp. Ponemos clic sobre la solución, clic derecho, agregar nuevo proyecto. Vamos a buscar en este caso, no va a ser un proyecto de escritorio, sino que va a ser un proyecto de biblioteca de clases. Perdón, biblioteca de clases. Ahí está. En C Sharp, biblioteca de clases. Esto me va a generar un archivo de tipo DLL como resultado. Ya les voy a explicar eso. ¿Cómo se va a llamar? Empleados, en este caso negocio. Va a ser mi capa de negocio. En realidad, admin, empleado, negocio. Bien. En la misma carpeta donde estoy trabajando, siguiente, crear. Y ya tengo mi proyecto de negocio. Fíjense que en este caso tiene solo una clase que le pone de ejemplo, ya la podemos eliminar, no la vamos a usar. Yo les dije que este cuando compilan genera una DLL. Ahora, ¿qué pasa cuando compilan el frontend, que en este caso es una aplicación de escritorio? Lo que va a generar es un archivo .exe. Si ustedes hacen clic derecho, abrir carpeta, todos los archivos de compilación se generan en la carpeta bin, debug, van navegando. Fíjense que tengo un exe, que si yo lo ejecuto, se abre el formulario por defecto. Sería lo mismo cuando yo aprieto F5 o le doy play, se abre el formulario. O sea que si yo distribuyo estos archivos o esta carpeta,
lo llevo a otra computadora, debería funcionar. ¿Mm? Lo abrirían a través del Excel. ¿Mm? Cuando ustedes hagan su tesis, no van a estar mostrando el Visual Studio y le van a dar a play, sino que simplemente van a ejecutar el archivo este, ejecutable. ¿Mm? Bien, vamos entonces a seguir recreando esto, la capa de datos, clic derecho, agregar nuevo proyecto, biblioteca de clases, admin, empleado. Todo esto está en el PDF. ¿Mm? Hay un PDF en la clase donde se hace todo esto más detallado. Esta es la capa de datos. Se genera entonces mi capa de datos, elimino la clase que por ahora esta no la voy a usar. Tengo mis tres capas ya. ¿Mm? Faltaría las entidades, nuevo proyecto. Admin empleado entidades. Entonces ya voy a quitar esto. Esto sería como el armazón de mi arquitectura. ¿Mm? En base a esto yo ya puedo empezar a agregar el código. ¿Mm? Básicamente yo les voy a dar un ejemplo muy rápido y básico sobre la comunicación entre las capas. Vamos a empezar, por ejemplo, en la capa de datos. Voy a agregar una nueva clase, que no la voy a llamar empleado, la voy a llamar de otra forma, porque ustedes después la clase de empleado la van a realizar por ustedes mismos. Pónganse que es la clase, no sé, país. País. ¿Mm? Tengo mi entidad que se llama país. Además, perdón, la voy a llamar entidad para que no se nos haga lío. País, entidad. Recuerden que apenas crean una clase, la tienen que hacer pública, porque siempre se olvidan y después no la pueden ver desde otros lados. ¿Mm? Bien, le voy a agregar unas propiedades, por ejemplo, eh, int id, con su get y su set, getter y setter. eh, Nombre. ¿Tienen claro el concepto de los get y set? ¿Saben de qué les hablo o no? ¿Lo han usado en otras materias? Con Python me parece que lo han utilizado. ¿Quién se anima a En contar? Java también. En Java. En Saben bien que... Python y Java, sí. Bien, en C Sharp esto quizás es un poco distinto a lo que ustedes usaban. Esto es lo mismo que hacer esto, por ejemplo. Esto es para el encapsulamiento. ¿Qué dice el encapsulamiento? Una de las normas, digamos, más fundamentales. Es que una clase tiene que tener sus propiedades ocultas, privadas para el acceso. Y solo deben ser accesibles a través de un método creado para tal fin. En este caso el get y el set. Esto sería lo mismo que si yo hiciera esto. Supongamos private, string, le vamos a llamar descripción, descripción. Voy a poner, supongamos un guión bajo. Y acá hago este es, fíjense que le dice privada. Vamos a hacer el public string descript, que en su get lo que vamos a hacer es que retorne descript. Y en el set le vamos a ordenar esto un poco. Es
Entonces, ¿qué es esto? Quizá ustedes lo hayan visto de esta manera, ujú, donde yo tengo una propiedad privada, estas son las properties, privada, tengo una pública, ujú. Entonces, cuando alguien quiere modificar el valor de este campo, lo debe hacer a través del set, digamos del set. Y si quiere obtener lo que vale, lo hace a través del get. Fíjense que esta propiedad pública lo que está haciendo es retornar en realidad la propiedad privada. Y cuando vos tenés que asignarle algo, en realidad lo que estás haciendo es asignándole el valor a esta propiedad eh, privada. Esta value, esta propiedad value, digamos, esta variable value, es una palabra reservada que cuando está dentro del set, eh, digamos, el valor que le están asignando lo hacen referencia a través de este nombre. Por ejemplo, si yo acá tuviera otra clase, clase, no sé, a ver, símbolos. Yo podría acá, por ejemplo, crear una public país entidad que se llama país. Acá podría ser país punto, pero en un método, por ejemplo, public set, eh, public void set nombre. Este es un método. ¿Mm? Podría decir país, o en realidad esto lo voy a poner adentro para no confundirlas. Podría ser esto. Eh, declaro una variable o un objeto de la clase país entidad y a ese país, fíjense que le puedo poner descript, por ejemplo, igual a Argentina. Fíjense que yo acá lo que estoy viendo es esta descript. En realidad esto yo lo puedo llamar así, por ejemplo, privada, para no confundirlo a ustedes. Mm. Fíjense que yo al hacer país.descript en realidad estoy haciendo referencia a esta propiedad eh, pública. ¿Mm? A través del set, yo le estoy dando el valor Argentina, ¿mm? Pero internamente esta clase, al valor que viene, yo lo voy a asignar a la propiedad privada. O sea, yo, digamos, desde cuando, ¿qué se logra con esta forma? Que cuando yo instancio una clase o creo un objeto de la clase país entidad, yo nunca voy a poder hacer nada con este campo que es privado. Si yo quiero modificarlo o obtener algo, siempre lo tengo que hacer a través de un método. Eso es el concepto, digamos, de encapsulamiento. En este caso, fíjense que así como yo le seteo algo, eh, como así como me viene el valor, yo lo estoy guardando en la propiedad privada, no se hace nada extra. Pero yo podría ponerle acá, por ejemplo, algo más. Eh, no sé, eh, touch. Entonces, no sé, algo que tenga más sentido. Si yo acá hiciera país.descript, cuando yo acá haga país.descript, en realidad va a venir el get, me va a devolver Argentina y entre paréntesis, país. Digamos, yo estoy modificando la forma en que obtengo el valor. Ya esto lo vamos a ver en un ejemplo práctico y con un buen uso, digamos, de las propiedades de los getters y setters. Pero bueno, básicamente sepan eso. Entonces, otra cosa importante que tienen esto es que yo puedo decir, esta propiedad privada, yo quiero que sea de solo lectura.
Entonces, ¿cómo hago que sea de solo lectura? O sea, no se le pueden asignar valores. Para que no se le pueda asignar valores, simplemente le borro el set. Lo borro. Ya está. Es más, voy a volver el código que tenía para ver qué pasa. Le borro el set. Entonces ahora esto me da error y me dice, ven, es de solo lectura, porque solo tiene su get. Y si solo tuviera el set, ¿qué sería entonces en este caso? Bien, Modificaría todo lo que... en realidad sería de solo escritura. ¿Mm? No podría leerlo nunca porque no está el get. Yo le puedo asignar un valor, pero yo no podría hacer esto, por ejemplo. No podría obtener su valor. Además, acá me dice, uy, a ver, me dice carece de descriptor de acceso get. O sea, es solo escritura. O sea que puedo hacer solo lectura o solo escritura o las dos. Escritura y lectura. Eso es lo bueno, digamos, de trabajar con getter y setters. Esto está en todos los lenguajes de programación, quizás en Java o en algún otro lo han visto de esta manera, haciendo un método un poquito más, con más código, o no, no sé. Te lo voy a borrar. Pero bueno, C Sharp ofrece esta forma como rápida de crear getter y setter simplemente poniendo get y set. Si vos querés agregarle lógica, bueno, allá sí lo implementas y le agregas, como vimos recién, la lógica. Pones la llave, pones return y lo que quieras. Pero bueno, eso lo vamos, después vamos a ver un ejemplo de esto. Bien, entonces agregué dos propiedades, dos properties al país de esta entidad. Y le vamos a crear un método que sea, que va a devolver una lista de países. O sea, esto es lo que vimos en la clase pasada, por eso les digo que tienen que tener listas, el concepto de listas lo tienen que manejar bien. Sé que a esta altura todavía no lo recuerdan, pero lo tienen que ir repasando. Entonces, voy a devolver una lista ¿de qué? De países. ¿Cómo se llama el método? Se va a llamar, por ejemplo, seleccionar países. En realidad podría llamar países get. ¿Mm? O simplemente get. Porque si estoy dentro de qué países, obviamente que el get va a ser de países. Así que lo llamo simplemente get. No voy a recibir parámetros. Voy a simular que voy a la base de datos y obtengo todos los países. Obviamente no, todavía no sabemos cómo conectarnos a una base de datos, así que los voy a cargar los datos en duro. Así que voy a crear una variable de tipo list, países, voy a llamar países, igual a new, países entidad, y le voy a agregar objetos. ¿Cómo se le agregan objetos? Perdón, elementos a la lista. Y declaro un objeto de tipo país entidad, lo voy a llamar país, es igual a new país, le voy a asignar sus valores, el ID es igual a 1, país.nombre, Argentina, entonces acá creo el elemento, agrego el elemento. Entonces a mi lista de países, voy a llamar lista de países, la voy a llamar ahora como para que ustedes lo asocien bien. Lista países, todas las listas tienen el método add, el cual recibe por parámetro un elemento. Ese elemento tiene que ser del tipo de la lista. Entonces yo declaro la lista, la declaro acá y la inicializo acá. Declaro un objeto de tipo país, le asigno sus valores y lo agrego a la lista. O sea que acá yo voy a tener un elemento.
Voy a agregar rápidamente otro elemento más para tener una lista con dos elementos. Como acá ya está declarado, no lo voy a declarar de nuevo. Entonces, el resultado final voy a tener una lista con dos elementos, Argentina y Brasil. Y voy a retornar mi lista de países. Esto simularía lo que es, cuando ustedes tengan su base de datos, vamos a reemplazar esto en realidad por las operaciones de Entity Framework para ir a la base de datos y recuperar los datos y mostrarlos. Entonces mi método, perdón, acá hice cualquier cosa, me fui, estaba explicando las properties y me olvidé que esto en realidad no va acá. Mm, Esto estaría mal. Ya les voy a mostrar por qué. Porque me confundí acá. Bueno, no importa. Ya ahora voy a ordenar esto. En mi capa de datos voy a tener, eh, por ejemplo, país datos. Esta entidad en realidad no va acá, sino que va acá. Entidad. Claro, me confundí cuando empecé a explicar las properties. Vol- eh, Volviendo. Entonces, ¿qué hice? En mi capa de entidades, agrego mi entidad en este caso se llama país entidad. Agrego mi entidad que simplemente tiene las propiedades y nada más. Dijimos que esto es una representación de la tabla en la base de datos. Supónganse que tiene una tabla en la base de datos con un campo ID y un campo nombre. Entonces, más o menos lo mismo, ustedes van a tener una entidad. Después, en su capa de datos, habíamos dicho que en la capa de datos es la encargada de ir a la base, buscar los datos y devolverlos a la siguiente capa, que es la de negocio. Entonces voy a mi capa de datos y voy a tener en este caso un método get, que simulo ir a la base de datos y devuelvo una lista de países. Ahora, ¿por qué me está dando error esto? Fíjense que dice, el em, básicamente me dice la clase país entidad no existe. ¿Por qué? Porque yo estoy en este proyecto que no conoce a este otro proyecto de entidades. Yo estoy acá, estoy haciendo referencia a una clase de otro proyecto. Y para hacer eso debo agregar una referencia al proyecto o una dependencia. Entonces, ¿cómo se hace eso? En dependencias, hacen clic derecho, agregar referencia del proyecto y hacen clic en las entidades. En este caso, admin empleado entidades, que es el proyecto que tiene la clase entidad. Aceptar. Ahora sí voy a poder hacer referencia al país entidad. Si yo me paro, me va a decir el nombre ahora cambió. Me dice no se encuentra, pero me dice falta una directiva using. Sí, falta esa directiva. Lo que tengo que hacer en realidad es escribir using admin empleado entidades. Este es el namespace. Recuerdan que el namespace lo nombramos muy por encima. Es como el agrupador de todas las clases. Es un nombre en común para referirse a las clases que va a tener cada archivo de clases. Entonces, si yo borro el using, fíjese que no sabe cómo encontrar este país entidad. La forma lenta sería hacer admin empleado entidades punto país entidad, o sea, namespace punto clase. Que si vamos a la país entidad, fíjense, namespace clase. Entonces, para hacer referencia a clases de otro proyecto, yo tengo que especificar el namespace más el nombre de la clase. Acá también tendré que hacer lo mismo en todo. Para ahorrarme ese paso de no tener que estar declarando el espacio de nombres, el namespace, cada vez que hago referencia a país entidad, puedo agregar la cláusula using. Entonces evito
Eso. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Siempre está la confusión que si no agregan, fíjense que yo voy a eliminar la referencia. Yo no puedo usar using si no está la referencia hecha. O sea, no encuentra este espacio de nombres, no la encuentra. Entonces no basta poner el using para poder usar la clase. Lo que deben hacer es agregar la referencia del proyecto. Agrego la referencia y desaparecen los errores. Una cosa es el using, que me evita tener que estar escribiendo el espacio de nombres en cada clase de los demás proyectos. Y otra cosa es la referencia del proyecto. Si yo no agrego la referencia, no va a haber forma de que utilice las clases de ese proyecto. Bien, entonces tengo completo mi capa de entidades, mi capa de datos. Vamos a ir a la capa de negocio. Agregar clase. Va a ser país, negocio. En este caso no voy a tener muchas reglas de negocio. En realidad no voy a tener reglas de negocio. Entonces, simplemente voy a crear el método. Acá tengo el mismo error. No tengo la referencia. Entonces, ¿qué debo hacer? En la capa de negocio, si yo voy a ver el gráfico, capa de negocio hace referencia a la capa de datos. Siempre es de arriba hacia abajo. Capa de negocio hace referencia a datos. O sea que debo agregar la referencia a la capa de datos. Pero también dijimos que las entidades se utilizan en todos los proyectos, así que hago referencia en los dos. Aceptar. Ahora ya puedo agregar el using. En este caso, en mi capa de negocio, yo lo que tengo que hacer es ir hasta la capa de datos, como lo dice el gráfico, voy a la capa de datos y devuelvo hacia arriba en este caso, como es un get, la lista de países. Voy a declarar de nuevo esto. List país entidad de países, igual a new. En realidad, en vez de hacer el new, lo que tendría que hacer es la siguiente. Entidad. Perdón. Lista de países. Bien, declaré lista. Ahora lo que tengo que hacer es ir hasta la capa de datos. Hacer igual a mi capa de datos. En este caso es a este método. Le voy a llamar país datos. No me acuerdo cómo se llama. Ya les voy a explicar bien esto. Punto get. Retorno mi lista. Vamos a llamar lista. Listo, para que sea más fácil de entender. Entonces, ¿qué hace el get en la capa de negocio? Voy, busco datos, voy a la capa de datos, no voy a la base de datos, voy a la capa de datos y devuelvo algo hacia arriba. En este caso, el get de la capa de negocio, el get va hasta la capa de datos. Fíjense que yo declaro me está tirando error este pato. Declaro, creo un objeto de la clase datos. Después creo una lista de entidades. A esa lista yo le asigno, vamos a hacerlo así. A esta lista yo le asigno lo que me devuelve la capa de datos. Si yo acá aprieto F12, me voy a ir acá. O sea que básicamente la capa de negocios fue hasta la capa de datos, llamó al get y retornó esa lista. Sería un pasamano en este caso. No hay lógica acá. En este caso decidí no agregar reglas de negocio. Ya vamos a ver después toda esta comunicación.
Volvamos entonces al front, o sea, la capa de negocio de la interfaz. Supónganse que acá hay una, no voy a poner crear una grilla, pero supónganse que quiero mostrar una lista de países. Mostrar países. Y si vemos el gráfico, el front se comunica con la capa de negocio. O sea que yo acá voy a hacer empleado negocio, que no puedo. ¿Por qué? Porque no está agregada la referencia. Voy a agregar la referencia, en este caso al negocio y a las entidades para poder utilizarlas. Ahora sí puedo hacer empleado negocio, No, país negocio. ah, Este y no no es va a el usar mismo. el using. Vamos a usar el using. Ah, negocio. Luego la new. Negocio. Punto get. Acá ¿qué me va a devolver esto? Una lista de qué? De entidades. Todo país entidad. Lo que pasa es que por ahí no me acuerdo los nombres de las clases. Ahí está. Mm. Eh, estoy haciendo cualquier cosa. Países es igual a, voy a llamar lista países. Primero en minúscula. Para ir respetando un poco el estándar. Lista países es igual a que al negocio.get. ¿Por qué negocio? ¿Qué pasa si yo hiciera esto? Por ejemplo, supónganse que hago eh, país, ¿cómo se llama? País datos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? La diferencia es que acá estoy llamando, me estoy comunicando con la capa de negocio. O sea, el front se comunica con la capa de negocio. Y acá me estoy comunicando con la capa de datos. O sea, estoy yendo desde acá hasta acá. Eso no debe suceder. ¿No? Nunca. O sea, no deben saltarse las capas. El front solamente puede llamar al negocio y el negocio a los datos. Nunca de acá a acá. Y menos al revés. En versiones anteriores de .NET, esto no andaba. ¿Por qué? Porque yo en el front, yo no tengo referencia al proyecto de datos. Entonces, ustedes me podrían preguntar, ¿por qué esto anda si yo no hice referencia? En realidad, porque yo al hacer referencia al negocio y el negocio a hacer referencia a los datos, me permite esto. Ahora, que lo permita no significa que ustedes deban hacerlo. Si en un parcial o en un final o en un examen del coloquio veo esto, está mal, porque está salteándose las capas. Todo tiene un porqué. Después, cuando vayan agarrando práctica, se van a dar cuenta del porqué. ¿Mm? Uno del porqué, digamos, es de que acá, por ejemplo, no me interesa. Yo acá trabajo con, fíjense, con entidades. Acá no me interesa si estos datos, trabajo con entidades y lista de datos, básicamente, lista de entidades, lista de clase de objetos. No me interesan si estos datos vienen de una base de datos SQL Server o de una base de datos MySQL. Eso la verdad que al frontend no le interesa porque solamente recibe datos y los muestra o hará algo, otra cosa con los datos. Pero no le interesa la fuente, de dónde vienen. Si ustedes hoy usan SQL Server y mañana usan MySQL,
Lo único que tienen que hacer es venir a mi... Es más, como es este el ejemplo. Fíjense que yo estoy usando datos, simulando una base de datos en memoria. Si yo mañana cambio esto por Entity Framework y hago una consulta a la base de datos, las demás clases no se modifican. ¿Mm? Fíjense que yo simplemente voy a seguir llamando a los datos.get, me va a devolver la lista de objetos y el frontend lo mismo. No se va a ver modificado. ¿Mm? Eso ya ven una de las grandes ventajas. No van a tener que estar tocando más que este método. ¿Mm? Si hay un cambio en la base de datos, vienen acá, modifican y ya está. Las otras clases no se modifican, no tienen que hacer nada, porque no les interesa de dónde vienen los datos ni cómo se cargan. ¿Mm? Simplemente mientras venga una lista de países, obviamente que respeten este formato, va a andar bien. Esa ya es una de las ventajas. Si yo quisiera debagar esto, por ejemplo, lo vamos a hacer. Y acá ya sería, no sé, cargar en una grilla esta lista. No lo vamos a hacer, pero podrían hacerlo. Esto es una introducción a lo que es la arquitectura. La arquitectura básicamente es esta. Es muy repetitiva y quizás tediosa al principio, pero después van a ver las ventajas. Luego clic. Entonces, estoy en el frontend, fíjense, form 1. Entonces, declaro una variable de tipo negocio. Y inmediatamente voy a llamar el método get. Aprieto F11, me voy al get, fíjense que estoy parado de negocio. Declaro una variable de tipo datos y una lista de entidades a la cual la voy a completar con datos.get. Aprieto F11, me muevo hasta los datos. Fíjense cómo me moví del front al negocio y a los datos. Acá hago toda esta simulación, creo una lista, le agrego datos. Si yo me paro dentro de la lista, en la lupita, fíjense que acá están los dos objetos. El ID1 Brasil, el ID2, perdón, Argentina y Brasil. Y retorno a esta lista. Entonces ahora hago el camino inverso. De los datos estoy volviendo al negocio. Ahora mi lista, dentro del negocio, fíjense que ahora mi lista también tiene los dos objetos que vienen desde los datos. ¿Mm? A esta altura no interesa si vienen de un SQL Server. Puede venir en este caso, vinieron de datos en duro, pero podría ser una base de datos. Y desde el negocio me vuelvo al front. Y ya en el frontend tengo mi lista con los dos objetos. Entonces se hizo este camino de este gráfico. De front vas al negocio, del negocio los datos, vas a la base de datos, en este caso no lo hicimos, pero podrías ir a la base, y volves hasta el front y mostrar los datos. Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a hacer hasta la última clase. En la próxima clase haremos un select, después haremos el insert, después el update. ¿Mm? Todo con base de datos. Pero bueno, van a ver las ventajas de trabajar con una arquitectura robusta. Simple, en este caso es simple, pero es bastante robusta. Les sobra, digamos, para encarar una tesis eh, y hacerlo de manera prolija. ¿Esto les quedó claro? Cómo crear los proyectos, las referencias, la comunicación. Estas son preguntas también que les hago siempre. La comunicación entre las capas. ¿Mm? ¿Se entiende? Por ahora sí, profe. Bien, porque por ahora, después, Sí, no. vaya escalando y ahí se nos va a Ah, hacer. no, porque, bueno, justamente vas a ver que no. Va a ver que no porque lo demás van a ser select. Por ejemplo, si vos venís a País Datos, l- cuando tengamos acá, va simplemente en vez de un get sería un select.
Después tendrás acá adentro un post o un insert, suponete que le llamamos insert. Y acá lo que vas a hacer en realidad es vas a recibir un elemento de qué tipo y de tipo país entidad. Nosotros vamos a trabajar con la entidad empleados, ¿ah? Y les puse este como para cambiar un poco. Pero en este caso, digamos, un insert no devuelve nada, pero sí vamos a insertar un país. Acá básicamente vas a ir a la base de datos, ir a la base de datos e insertar. Y acá no vamos a devolver nada. Y el mismo método lo haríamos para el negocio y el mismo método en el front. Y fíjate como en 2 segundos, perdón, acá no vamos a crear método, sino que vamos a llamar al negocio. Vamos a copiar esto. Negocio.insert y que recibe un país entidad. Entidad. Pónganse que quieres insertar una nueva, un nuevo país. Uruguay. Ya, va a ser la ID3. País entidad. Y estos datos obviamente vendrían de unos textbox. Acá tenías el textbox que el usuario va a ingresar el ID, bueno, el ID no, pero va a ingresar el nombre y algunos otros campos. Va a hacer clic, aceptar. Vas a tomar esos datos, vas a ir a la capa de negocio y vas a llamar al insert. Y esto es muy repetitivo y fíjate que no es para nada complicado. Si vos entendés bien la lógica de un proceso, de cómo ir de una capa hasta la otra, todos los demás van a ser muy parecidos, ¿no? Vamos hasta el insert del negocio. Acá faltó llamar al insert de la capa de datos. Esto. Además, fíjense que yo copio y pego para no hacerme tanto problema. Simplemente, en este caso no devuelve nada, es un void. En este caso es así. Perdón. Ahí. Vamos a ejecutar de nuevo. Póngase que tiene los textbox que le dice ingresa el país, ingresas el país Uruguay, apretas aceptar, toma los valores del textbox, ya tienes tu entidad cargada, ¿m? Con los datos de Uruguay. Te vas al negocio, F11, te vas a los datos, siempre pasando la misma entidad que recibiste, la pasas. Acá podrías agregarle una validación, por ejemplo. If vos decís, no, en mi sistema no quiero que nadie cargue el país llamado Uruguay, por algún motivo, no sé. En este caso, haces un retorno. Eh, país.nombre. Eso es una regla de negocio. Alguien, por algún motivo, te dice, mira, mi base de datos de este país no puede existir. Entonces agregas una regla de negocio. Entonces, si el país es Uruguay, que haces un return y eh, no lo insertas, no llegas hasta los datos. Quizás acá podrías ya mandar un mensaje de error o por qué no podés insertarlo, ¿no? Pero esto sería agregarle ya lógica a la capa de negocio, ¿no? Bueno, vamos a hacer que siga. Y de los datos te vas al insert de acá, que esta lógica ya no la hacemos, pero sería ir a la base de datos e insertar un registro y nada más. Desde el dato nos volvemos ahora, estamos en el negocio y nos volvemos hasta el front. Y acá mostrarías message box, punto show, el país se insertó correctamente. ¿Mm?
Así que la respuesta a tu pregunta, ¿cómo va a ser lo que viene? Va a ser muy similar. Es más, lo que más tiempo le va a llevar es armar quizás las pantallas. ¿Mm? Pero bueno, básicamente es eso. Me voy a tomar 5 minutos para hablarles de un poco de los procedimientos almacenados, solamente para que sepan lo que es. ¿Tienen preguntas hasta ahora de esto? Ahorita ya empieza el partido de River. No, por el momento. Bien. Alguien me preguntó por el campus, un problema muy común, que él recibe el mensaje. Ay, no me dice por qué. Este mensaje quizás. Que no se pueden conectar porque les dice algo sobre. Yo lo tengo, creo que lo tengo en inglés. Si lo tiene en español dirá otra cosa. No, no está en español. Dice, la cadena fue emitida por una entidad en la que no se confía. Me habían preguntado eso, que varios han tenido el mismo problema. Básicamente lo que tienen que hacer es hacer clic en el check y nada más. O poner opcional esto. Y si está en mandatorio, va a hacer que confíe en el servidor con el check este y conectar. Nada más. ¿Mm? En el PDF de base de datos se explica más o menos lo que es un procedimiento almacenado y se eh, crea ya una tabla de empleados que es la que vamos a estar utilizando. ¿Mm? Quizás después le hagamos alguna modificación, pero ustedes ya pueden ir creando esta base, esta tabla. ¿Mm? Dos tablas, empleado y departamento, son las que vamos a ir basándonos. ¿Mm? Yo para este ejemplo simplemente voy a hacer algo rápido. Empleados, bueno, creé la base de datos, clic derecho, New Database, creé la base. Acá está mi base. Si la abren tablas, no tiene nada. Clic derecho, New Table. Esto tampoco lo van a tener que hacer porque todo esto se va a crear solo. Entity Framework te va a generar solo la base de datos, las tablas, las relaciones, todo solo. Int, no. Esto simplemente lo hago para mostrarles un ejemplo. Eh, int, nombre, hacer un varchar. El int lo vamos a hacer como clave primaria y lo vamos a hacer que sea identity. Estas son cosas de SQL Server. Yo le estoy diciendo que sea clave primaria y que sea incremental en 1. Se va a generar automáticamente el ID. La voy a llamar empleado. Minúscula, singular, en este caso. Y voy a insertar algunos datos. No sé por qué SQL tiene la particularidad de que apenas creas algo, no lo ves. Tenés que refrescar. Podría haberse refrescado solo. Si pongo edit, pie derecho, edición, puedo empezar a meter datos. Leo, Messi, Roberto. Ahí está. 3 campos. Lo importante de esto es que es un procedimiento almacenado. Podrían hacer paralelismo o algo similar a un método o una función en programación, C Sharp o en cualquier lenguaje. Por ejemplo, si yo hago un select asterisco from empleado, este select anda, así nomás. Pero yo podía encapsular esto dentro de un procedimiento almacenado. En SQL Server van a Programmability, Store Procedures, clic derecho, New Store Procedure. Se les abre una plantilla para crear un procedimiento almacenado. Lo que tienen que hacer es cambiar el nombre, por ejemplo, en este caso, empleado bajo select, yo lo llamo así. Recibo parámetros,
podría recibir, por ejemplo, ya vamos a ver esto un poquito más qué es. Repito, esto no lo vamos a usar, pero yo les recomiendo que lo aprendan por su cuenta. Pero, ¿ID? ¿Cómo se llama ID? ¿Cómo se llama? Oh, le puse int, me confundí, para no importa. A ver si lo puedo cambiar. No sé si me va a dejar cambiarla. Sí, está bien, ahora sí. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad del procedimiento almacenado? Como yo les dije, es parecido a un método en un lenguaje. Ustedes podrían hacer exec, seleccionar a los empleados con el ID 1 o con el ID 2. ¿Mm? Eso pueden poner paréntesis si quieren. No, no se puede. ¿Mm? Entonces, con la instrucción exec, es más que creo que tampoco es obligatorio, pero bueno, en general yo lo pongo. Pero pones exec, el nombre del procedimiento y la lista de parámetros. Es como llamar a un método. ¿Mm? Y en este procedimiento lo que hago es, primero, declarar el parámetro. Además, la plantilla le dice add the parameter aquí. ¿Mm? Los parámetros o variables, en realidad las variables en SQL, las variables en Transact SQL se declaran con arroba. ¿Mm? Arroba ID, arroba cualquier nombre, y después el tipo de dato. En este caso, int. Entonces, este procedimiento va a recibir este parámetro. Y adentro, la consulta, la query. Select asterisco from empleado where ID, o sea, el ID del empleado sea igual al ID que viene por parámetro. Entonces, básicamente es esto. Un procedimiento, obviamente, esto es el ejemplo más simple que hay, pero podrían hacer insert, podrían hacer subconsultas. Eh, He visto procedimientos de más de 1000 líneas, así que imaginen que se puede hacer de todo. ¿Mm? Sepan este concepto lo que si van a ser programadores de .NET, sepan qué son esto, qué son los procedimientos, aprendan lo básico por lo menos, que lo van a utilizar mucho. Y eso, lo que les tiene que quedar de esta clase es los temas de arquitectura, lo que vimos en el ejemplo este en .NET. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Les quedó más o menos claro? Si alguien quiere Sí, hablar del ritmo de las clases, ¿ustedes qué piensan? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Quién se anima a hablar? 5 minutitos. Vamos, ¿quién habló recién? A ver, me fijo. Hola, buenas noches. Hola, Eh, Matías. a mí, Matías, Matías, sí, ¿qué ¿cómo tal? estás? A mí lo que me pasa es que a veces como que al principio como que me cuesta entrar en sintonía, pero tal vez viendo los ejemplos prácticos y llegando sobre el final de la clase como que le empiezo a encontrar sentido a las ideas. Al principio Nada. de, ¿qué habla? Al principio de la clase, te Claro, cuesta, claro. de cada clase cuando vas presentando los temas, como que me embarullo un poco Sí, y sí, al menos es entiendo. lo que me pasa a mí, ¿eh? Eh, y bueno, nada, Sí, después sobre el final de la clase como que empiezan a encajar un poco las piezas y nada, y sería cuestión de rever de nuevo las clases como para poder ir, no digo copiando, pero al menos teniendo noción de qué es lo que hay que poner y cómo ponerlo. Creo que la sí. idea en general de la clase de hoy es esa, de estructurar bien las capas, que la Sí, capa del frontend no se comunique directamente con la capa de datos y hay que generar las referencias en la dependencia. sí. Mira que yo he visto finales, examen final, donde el formulario directamente llamaban acá, hacían país datos punto.
empleado dato.insert. O sea, algo que yo lo digo en la clase 5, llegaron a la clase 12 y con esa falla, digamos. Em, y sí, a ver, esta clase, bueno, lo que pasa es que, bueno, al ser miércoles podrían tener tiempo, pero la idea es de que lleguen a esta clase con algo leído ya desde de la clase del campus. ¿M? No te digo que te veas todos los videos, pero que tengan una cierta idea para poder aprovecharla mejor, porque si no, sí te va a pasar eso, que va a estar muy perdido al principio y bueno, después sí, quizás le agarra un poco la mano. Em, pero sí, pues sí, sí, te entiendo lo que decís y sí, si no has leído nada de la clase, vas a estar un poquito perdido y después será cuestión de repasarla de nuevo. ¿M? Como les dije, los- de acá en más vamos a ir agregando más métodos dentro de las mismas clases que ya están creadas. ¿M? Es más, en esta clase, en el que habla de la arquitectura, fíjense que yo les muestro cómo crear todos los proyectos y las clases en realidad no se llaman países, obviamente este era solo un ejemplo, se llaman empleados. ¿M? Entonces tenemos el empleado y departamento. ¿M? En la entidad, es más, en esta clase ni siquiera llega hasta a completar las demás. ¿M? Pero ya con que entiendan más o menos lo que es la arquitectura, ya la clase que viene ya vamos a realmente crear las clases que vamos a utilizar en verdad, que es la de empleados y departamento. Bueno, ¿alguna otra pregunta, queja, duda? No, yo me enganché justo sobre el final de lo que mencionabas del parcial. eh, Te había preguntado en el chat, Ah, no pero lo leí, a ver. aprovecho, no, no importa. Si iba a ser de autocorrección el parcial, Eh, autocorrección es, en realidad te va a dar la nota ahí como los nomás. Sí, desempeños, es igual que los claro, desempeños, nada más que con más perfecto. preguntas, que Ok, son como y 20. está bien, perfecto, Ujú. está Bien, bien. a ver, vamos a leer el Oh, chat rápidamente. Escuché el parcial. Sería servicios, entidad, servicios, controlador, repositorio. Entidad, servicio. Claro, otros nombres. A la, claro, por ejemplo, la controller, en general, en el MVC tenés el controller, que sería algo así como la business rule, puede ser. Y el repositorio sería la de datos. ¿M? Por eso te digo que cada uno le da sus nombres en particular. ¿M? Dicen que sí, los videos, todo, o sea, una clase completa no es solamente esta clase en vivo. ¿M? La clase consta de este videito que después subo, la clase esta, más em, más los desempeños, más los PDF, más todo lo que hagan que está en todo el contenido de la clase. ¿M? La suma de todo eso suma, digamos, la clase completa para que ustedes, donde ustedes van a aprender bien el contenido. ¿M? Este es solamente un resumen de todo. Por eso yo les digo de que no les va a ser suficiente una hora por semana de viendo la clase esta virtual. Em, no, no, tal cual. pero es una ayuda, digamos. ¿M? Sí, sí, tal cual. Bueno, Nada, creo que como necesita la mucha práctica. mayoría, no, no sé cómo será la situación de la mayoría, pero bueno, en mi caso particular, yo soy empleado, Sí, tengo sí, te dos entiendo. trabajos, Sí, sí, entonces la limitación horaria, necesito días de 36 horas más o menos para llegar con todo, sí, sí, te entiendo, sí. pero bueno, nada, Por eso, es más, en la clase que viene ya tengan el Git, ya se lo vengo diciendo hace rato, la cuenta de Git, créense el usuario en Git, sí. instálenlo, porque el proyecto, ustedes a la materia la van a encarar como más les guste. Una es, agarran el PDF y hacen paso a paso cada cosa, para lo cual necesitan mucho tiempo. Y la otra es, yo les voy a dar el proyecto en Git
te lo van a descargar y va a estar andando. Lo descargas y le das F5 y anda. Y entonces vos podés analizar cómo estudias en base a eso y analizando el código que ya hay, haciendo debug. ¿m? Es como una forma más rápida de poder estudiarla. Cada uno la estudia a su ritmo y a su gusto. Hay gente que me dice, no, yo quiero el PDF y hacer paso a paso cada cosa. También tiene la posibilidad de descargar el proyecto completo de Git, lo ejecutan y van viendo el código, lo que hace. Yo nunca les voy a pedir, haceme de memoria cómo crear una clase, cómo crear un objeto. Va, esto que es tan básico puede que sí, pero en general, si ustedes tienen que hacer un método get, lo que van a ir es buscar donde otro que ya esté creado, lo copian, lo pegan y lo adaptan. Cualquier programador hace eso. Es copiar y pegar código que es existente y modificarlo. Muy raro que hagan código de memoria escrito sin ver nada. La cosa es saber copiar, dónde pegarlo y cómo modificarlo. Yo creo que Sí, eso tal cual. es una Yo, opinión mía. Pero Profe, sí, 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 dale, Diego, ¿eh? profe, a mí me sirve así como lo pone usted ¿cómo se llama? Como lo sube usted así, paso a paso lo que hay que hacer bueno, ves, al hay principio. para todos los gustos, sí, sí, Claro, y después hago lo que usted dice, o sea, aprendo cómo copiar lo que necesito, cómo funciona y dónde lo tengo que pegar para que funcione. claro, O sea, no agarro y me pongo a hacer de cero está bien. todos los renglones, Sí, 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 pero aprendo cómo funciona, qué es lo que hace, dónde hay que ponerlo, todo eso. claro. Ujú, bien. Sí, sí, cada uno estudia a su forma, a su tiempo, como puede. Lo importante es que aprendan y que consoliden todo lo que estamos viendo. ¿Mm? Sí, Bueno, yo le iba a decir que sí, yo en la secundaria tuve programación y tuvimos que programar en COBOL. sí, No sé si se recuerdo, acuerda de sí, sí, COBOL. sí, Eh, y también era COBOL y Basic, ni siquiera Visual Basic, claro. era con Basic solo. Así que nada, era jugar también mucho con eso, a debuguear y tratar de, más que nada, esto, ¿no? De buscar el error, a dónde está el error, a veces también Sí, te ayuda a poder entender qué es lo que hay que hacer en dónde hay que hacerlo. sí. Este otro consejo, a ver, vos hablabas de COBOL. COBOL en su época fue lo máximo y La NASA hoy, lo usaba, hoy ya no existe. Hay claro. empresas todavía que lo usan, pero no se enamoren de un lenguaje, porque viste que, no sé, hace un tiempo era Angular para web. Si no sabías Angular no entrabas a ningún lado. Y hoy Angular ya no existe, hoy es React y mañana, no sé, es más, no sé si React ya está siendo también reemplazado. Me O acuerdo que sea, en un momento cuando estábamos, a nosotros en la escuela nos enseñaban Basic, había chicos que les encantaba Fox porque decían que Fox era mucho sí, más potente que Basic y nada, y hoy los dos ni no existen. existen. Sí, sí. Yo programaba en Fox, sí, y hasta que lo reemplazó .NET. Claro, Y, yo era experto en Fox. Y después en .NET, la verdad que no sabía mucho. Y, es duro el cambio. Por eso no se enamoren de un lenguaje, sepan las técnicas, justamente técnicas de programación, y adáptense a todos los lenguajes. Agarren uno, digamos, de especialidad. A mí me gusta C Sharp, por ejemplo, que está hace muchos años y es de Microsoft y va a seguir por mucho tiempo. Pero todos estos frameworks que aparecen como React, no sé cuál otro está por ahí, eh, aparecen y ya en 5 años no están más y vos te quedaste con eh, de ser un senior en React, ya pasás a ser junior en otro. Así que hay que estar todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, para bien y para mal. tal cual. Bueno, bueno, excelente. Nos vemos. Si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase. Perfecto, No, no, gracias. profe, buenas noches. Nos vemos, chao. Ya, profe.